Cuento de la India, tercera parte. Y en el resumen de lo anterior, Dhritarashtra, el rey de la ciudad de los elefantes, era ciego. Su hermano Pandú, a quien él había delegado el gobierno, murió y dejó 3 hijos varones. Estos fueron criados junto con los 3 hijos de Dhritarashtra. Para educar a los 3 hijos y a los 3 sobrinos, llamó al anciano maestro Drona, sabio y prudente brahmán. Cuando los príncipes llegaron a la edad en que podían hacerse cargo del gobierno, el rey encargó al sabio Drona que determinara a cuál de ellos debía designar heredero del trono. Para ello se organizó un torneo. En las 2 primeras pruebas, los 6 competidores resultaron igualmente excelentes. La tercera prueba, que consistía en clavar 2 flechas en el blanco cabalgando a toda carrera, se inició en medio de la mayor ansiedad de la enorme multitud de espectadores. En medio de la carrera, cada competidor, irguiéndose sobre los estribos, empuñó el arco y preparó la flecha. Tanto el primer tiro como el segundo fueron certeros. No había dudas. Los 6 príncipes eran igualmente diestros. A todos se les consideraba dignos de ocupar el trono. Las simpatías de los brahmanes y de algunos consejeros y cortesanos se inclinaban, sin embargo, por Yudhishthira, prudente y reflexivo. En cambio, los guerreros y algunos ministros se inclinaban por Duryodhana, que era hijo del rey Dhritarashtra. Después de unas difíciles evoluciones sobre el lomo de unos elefantes, los 6 jóvenes se empeñaron en duelos de cimitarra. Las 3 parejas de duelistas hicieron maravillas. Sus ágiles movimientos daban la impresión de danzas armoniosas más que de luchas de fuerza y destreza. Se pasó de nuevo a las pruebas individuales. Arjuna avanzó solo hasta el centro de campo y montó sobre un carro de guerra tirado por 2 fogosos caballos. Llevaba el arco y 10 flechas. Debía dar en el blanco a toda carrera. El blanco consistía en un pequeño jabalí de bronce que giraba sobre un perno. Las 10 flechas debían penetrar en la boca del animalito de metal. Por los aplausos y los gritos de aprobación de la muchedumbre, el rey Dhritarashtra se daba cuenta del feliz desarrollo del brillante torneo. Conmovido, mandó llamar a Drona y le dijo: «Sabio Drona, agradezco al cielo por haber concedido a mis hijos y sobrinos un maestro como tú». Entretanto, se hacían los preparativos para otra prueba. Los espectadores esperaban ansiosos. Entraron en el campo Duryodhana y Bhimasena con el torso desnudo. Debían golpearse con una clava, pero evitando los tiros a la cabeza. Los golpes debían ser parados o esquivados, de manera que la lucha iba a ser una prueba de destreza y agilidad. El duelo comenzó con lentitud. Cada choque de las clavas era como un trueno. A medida que los contendores iban afianzándose como ofensores y defensores, el ritmo iba creciendo a la par de la violencia. Bhimasena era más robusto y descargaba los golpes más fuertes, pero Duryodhana le ganaba en agilidad o paraba con pasmosa precisión. Los ánimos se iban enardeciendo, incitados por los gritos de aliento del público. A pesar de la paridad de la lucha, Duryodhana comprendió que ésta se prolongaba demasiado para él. Empezaba a sentir cansancio, en tanto que el poderoso Bhimasena parecía no sentir el esfuerzo que requería dar y parar golpes sin cesar. Entonces, el hijo del rey intentó una furiosa entrada para desconcertar la calmosa guardia de su primo. Sorprendido por el veloz ataque, se hizo a un lado, pisó en falso y cayó de rodillas. Duryodhana aprovechó la ventaja y descargó un tremendo golpe hacia la cabeza de su contendor. Apenas pudo parar el golpe, que lo habría descalabrado seriamente si hubiese llegado a destino. Aquello estaba fuera de las reglas establecidas previamente y de la consideración por el rival. Bhimasena se irguió, ciego de ira, y empezó a descargar tales mazazos que hicieron temer a la muchedumbre por la vida de Duryodhana.
El maestro Drona advirtió que la situación empeoraba a ojos vistas, por lo cual entró en el campo y dio por terminada la lucha. Un silencio embarazoso se hizo en todo el vasto recinto. Nadie hablaba. El rey ciego comprendió que algo desagradable se había producido y después de pedir consejo al anciano director del torneo, dio por terminada la serie de pruebas. El nuevo rey. Un día, el rey Dhritarashtra convocó a sus ministros y consejeros. El consejo secreto se reunió en la sala del trono y el soberano habló así. Amigos míos, os he reunido para exponeros un proyecto y escuchar vuestros sabios consejos. Sabéis muy bien que al ceñir la corona, después de la muerte de mi hermano, me hice el propósito de confiar el timón del Estado a uno de mis hijos o de mis sobrinos en cuanto fuera posible. Creo que ha llegado el momento de cumplir mi deseo. Amo igualmente a los 6 príncipes y deseaba que la elección de un sucesor hubiese sido fácil y aceptada por todos en concordia. El incidente que hizo abreviar el torneo me preocupa hondamente. No quisiera que se suscitara una lucha por la ocupación del trono. Sería verdaderamente deplorable. Por eso he decidido imponer inmediatamente mi voluntad, designando sucesor a mi sobrino Yudhishthira. Los consejeros se miraron un momento y se entendieron. Todos encontraron acertadísima la elección, pero no dejaban de adivinar el secreto dolor del rey, al no poder dejar el trono a uno de sus hijos. Duryodhana podía haber sido elegido, pero su comportamiento en la lucha de las clavas durante el famoso torneo le había enajenado muchas voluntades. Dhritarashtra demostraba con aquella elección un profundo sentido de la justicia y de la corrección. Habló entonces en nombre de todos los consejeros el anciano Drona. Augusto soberano, tu decisión es justa. Dios quiera que sea recibida con beneplácito por todo el mundo y que la concordia siga reinando en la ciudad de los elefantes. De esta manera, Yudhishthira empuñó el cetro y se empeñó inmediatamente en reorganizar el ejército. Ello era necesario, pues en los confines, los reinos limítrofes habían aprovechado la débil situación del rey Dhritarashtra para cometer actos que afectaban la soberanía de éste. El rey de Campilia había tenido la osadía de ocupar la rica zona de pastoreo que no pertenecía a su legítimo dominio. Como este rey, llamado Drupada, había sido discípulo de Drona en su infancia, el joven Yudhishthira envió al anciano a Campilia para pedir al usurpador que devolviera las tierras ilegalmente ocupadas. La gestión no tuvo éxito, en vista de lo cual Yudhishthira envió una embajada formal compuesta de un ministro y 2 jefes del ejército. El rey Drupada oyó los argumentos de los embajadores con calma, no intentó refutarlos, pero contestó que en las tierras en disputa se habían establecido muchos súbditos suyos que habían efectuado importantes obras de riego y otras mejoras. A él no le era posible ordenar el desalojo de esas praderas, donde pastaban muchos rebaños. Su último argumento fue el siguiente. Cuando esas tierras formaban parte del dominio de Dhritarashtra, estaban prácticamente abandonadas. Por lo tanto, no prestaban ninguna utilidad. Mis súbditos las ocuparon, las mejoraron y ahora sacan de ella mucho provecho. Ahora que dichas tierras constituyen una fuente de valiosos productos, vuestro rey se adelanta a reclamarlas en nombre de antiguos títulos de ocupación. La ocupación efectiva y productiva es la nuestra. El derecho del que las ha abandonado ya no tiene vigencia. El derecho ahora es nuestro y lo defenderemos por la fuerza si es necesario. Mi ejército es poderoso y hará frente a cualquier intento de violencia por parte del rey de la ciudad de los elefantes. A Yudhishthira no lo convencieron los argumentos de Drupada, pero el reconocido poderío del rey de Campilia lo hizo reflexionar antes de entrar en guerra.
Se dedicó a robustecer el poder del ejército, en tanto que estudiaba un plan para que el ataque que proyectara tuviera el éxito deseado. La preparación de las fuerzas llevó varios años. El país no estaba en condiciones de soportar los gastos de una intensa preparación bélica, pues la ciudad de los elefantes tenía una larga tradición de política pacifista. Cuando todo estuvo listo, Yudhishthira ordenó secretamente la partida de las fuerzas, que llegaron a los confines del reino sin que el enemigo se enterara de los movimientos de las tropas. La ciudad capital de Campilia estaba situada en una colina densamente poblada de árboles. Aprovechando la oscuridad de una noche sin luna, Yudhishthira hizo avanzar a sus huestes en semicírculo, divididas en 3 secciones. El ala izquierda estaba al mando de su hermano Bhimasena y el ala derecha estaba a las órdenes del hermano menor Arjuna. El rey se reservó el comando del centro de las fuerzas. Estas avanzaron arrastrándose por entre la arboleda de la colina y llegaron bajo los muros de la ciudad antes de que se viera la luz del alba. Al salir el sol, las guardias abrieron las puertas de la ciudad. Había llegado la hora de entrar en acción. Cada sección de guerreros atacantes entró furiosamente por una de las 3 puertas cercanas. La sorpresa de los centinelas fue tal que no tuvieron tiempo de huir siquiera. Todos los soldados de la guardia sucumbieron, y de este modo las fuerzas invasoras irrumpieron por las calles de la ciudad. ¡Al Palacio Real! Así ordenó Yudhishthira, colocándose al frente del grueso de las tropas, en tanto que sus hermanos iban sembrando el terror por los 2 flancos. La alarma cundió inmediatamente, de manera que cuando los atacantes llegaron a la amplia sala delante del palacio de Drupada, encontraron a este rodeado de su guardia, plantado arrogantemente en la explanada exterior. Yudhishthira le intimó la rendición, pero el valeroso rey y sus arqueros respondieron con una lluvia de flechas. En ese momento desembocaron en la plaza los contingentes de Bhimasena y de Arjuna. A Yudhishthira se le ocurrió entonces un rápido plan arriesgadísimo. Ordenó a sus 2 hermanos que dejaran de hacer frente a los respectivos contingentes que los perseguían y se unieran a él para forzar la entrada del palacio. Pensó que, anulada la resistencia de la Guardia Real y caído el rey, las fuerzas defensoras se entregarían. El plan dio el resultado previsto por el inteligente estratego, pero no sin mucho derramamiento de sangre. Las pérdidas de vidas fueron considerables por ambas partes. Cuando la guardia fue vencida, Drupada retrocedió en el interior del palacio y desenvainó la espada, dispuesto a vender cara a su vida. Yudhishthira se enfrentó con él y le intimó de nuevo la rendición. El fiero guerrero se negó, y entonces comenzó un terrible duelo a espadas, mientras afuera las tropas atacantes tenían a raya a las defensoras de la ciudad, que querían auxiliar a su soberano. Drupada manejaba muy bien la espada, pero Yudhishthira lo aventajaba. El duelo se prolongaba porque el joven no quería herir al valeroso monarca. Trataba solamente de desarmarlo. Tenía tiempo suficiente, pues Bhimasena, que estaba a sus espaldas, le aseguraba que las tropas de Drupada habían sido detenidas en la plaza y no podrían llegar hasta el palacio. Haciendo gala de destreza, Yudhishthira paraba con habilidad los tremendos golpes de Drupada. Este atacaba con furia. En cambio, su rival esperaba la ocasión de asestar algún certero golpe en la empuñadura para hacer saltar la espada de la mano de su enemigo. Como el duelo se prolongaba mucho, el robusto Bhimasena tomó una resolución. Se corrió lateralmente, se colocó detrás de Drupada y, abrazándolo fuertemente, lo levantó como un muñeco. Cesó así la resistencia heroica del rey y terminó la sangrienta contienda de la plaza. Desde el punto de vista militar, la campaña había terminado con el más completo éxito. Solo faltaba terminar con algunas fuerzas irregulares y podía iniciarse ya la nueva distribución de las tierras usurpadas en el distrito fronterizo. Se convino una paz honorable para los vencidos y las tierras en disputa pasaron al dominio de Yudhishthira. De vuelta en la ciudad de los elefantes, este recordaba que durante el duelo que había sostenido con el valeroso Drupada, una joven princesa, que debía ser seguramente la hija del rey, había estado contemplando con intrépida serenidad aquella lucha singular.
Judistira recordaba vagamente que en ningún momento la joven demostró temor o apocamiento. Cuando el rey fue aprisionado entre los robustos brazos de Bimacena, la princesa y sus doncellas desaparecieron y no se dejaron ver durante los pocos días de permanencia de los invasores en la ciudad de Campilia. La imagen de la bella joven que presenció impertérrita la brava lucha que sostuvo con su padre no se borraba de la mente del rey de la ciudad de los elefantes. Este recordaba el bello rostro de mirada ansiosa, junto a la horrible cabeza de un enorme dragón de bronce del gran atrio interior del Palacio Real. ¿Llegaría a verla de nuevo algún día? Judistira se dedicó a reordenar y a fortificar los confines de sus dominios y a gobernar con justicia y prudencia, asistido por los mismos consejeros de su viejo tío Dhritarashtra. Entre estos, el más reverenciado por el joven monarca era Drona. El maestro lo acompañaba casi siempre, tanto en las audiencias públicas como en los consejos secretos en que se consideraban graves asuntos de Estado. En las horas de ocio, el anciano entretenía al rey con algunas de sus historias, tal como hacía cuando Judistira era un niño. Una tarde, Drona relató al joven la siguiente historia. «Escúchame, hijo. Un día, Pariksit, rey de Hastinapura, decidió salir a cazar. Se internó en una densa floresta poblada de bestias feroces. Su séquito estaba compuesto de una numerosa legión de guerreros y servidores. Caballos y elefantes, carros y depósitos rodantes constituían un verdadero ejército. La aparente calma de la selva fue turbada por el estrépito de los elefantes, caballos y perros y el sonar de los cuernos de caza. El rey Pariksit era el más intrépido de todos. Se internaba en la espesura en persecución de los jabalíes, o bien acudía rápidamente en auxilio de otros cazadores cuando éstos habían rodeado a alguna fiera. Un día, al caer la noche, el rey descubrió una gacela. Su flecha hirió al animal, pero éste pudo seguir corriendo. Vanos fueron los esfuerzos de Pariksit para encontrarla. La gacela desapareció sin dejar ningún rastro visible. El cazador volvía hacia el campamento cuando vio a un brahmán que, sentado al pie de un árbol, estaba entregado a la meditación. Se acercó a él y le preguntó: «Dime, ¿has visto pasar por aquí una gacela herida?» El viejo no respondió y el rey, sospechando que pudiera ser duro de oído, repitió la pregunta en alta voz. El brahmán miró al cazador y no pareció dispuesto a responder. «Soy el rey Pariksit. ¿Me oyes? Responde a mi pregunta». Ante la inmovilidad del anciano, el rey se irritó mucho, ¿sabes? Con áspero acento, increpó al viejo. «¿Vas a responder a tu rey, sí o no?» El viejo seguía sin hablar, y el rey lo cubrió de insultos. «Bicho inmundo, lagartija apergaminada, ¿por qué no contestas?» En vista de que al viejo imperturbable no lo conmovían ni ruegos ni amenazas, Pariksit quiso demostrarle su profundo desprecio. Con la punta de su espada recogió una viborita muerta y la colgó del cuello del paciente brahmán. Este, que hacía poco tiempo había hecho voto de no pronunciar palabra ni comunicarse con nadie durante el transcurso de un año, no se apartó del ejercicio de aquella penitencia que se había impuesto, pues le era imposible, en consecuencia, hablar o hacer signos al colérico rey. En el momento en que Pariksit estaba por reanudar la marcha hacia el campamento, vio llegar a un joven que, al ver maltratar al anciano, fue presa de súbita ira. «¡Ah, padre mío! Ni siquiera en el corazón de la selva puedes conducir a término tu penitencia sin que groseros caminantes te injurien por tu santo silencio.
Y mientras decía esto, el joven arrancó del cuello de su padre la viborita muerta y, sosteniéndola en alto, invocó al genio de las serpientes. Poderoso y astuto Taxaca, genio de las serpientes de la selva, oye mi súplica. Este cazador ha injuriado a mi padre, que está entregado a una larga penitencia. Por burla y por desprecio, colgó esta viborita en su cuello. Te pido que ordenes a una de tus víboras que dentro de 7 días se acerque al prepotente y lo muerda de muerte. Si te es posible, venga tú mismo a mi padre, matando al que lo ha injuriado. La gravedad de la ofensa cometida contra un anciano indefenso justifica este castigo terrible que te pido. Y en señal de haber acogido el pedido del joven, el genio invocado hizo revivir la viborita seca. El pequeño reptil cayó a tierra y se escabulló entre unas matas espinosas. El rey Pariksit, que se había detenido para escuchar la terrible invocación del hijo del Brahmán, al ver revivir a la víbora que él había colgado del cuello del anciano, experimentó una cierta turbación. Sabía que los genios de la selva son muy solícitos en acudir en favor de los santos varones que hacen penitencia en la espesura. Entonces, presa de terror, se alejó de allí y se dirigió al campamento. Las sombras de la noche habían borrado los senderos y el atemorizado rey anduvo vagando durante varias horas sin encontrar a sus guerreros y servidores. El valor del intrépido cazador iba disminuyendo a medida que su cansancio aumentaba. Junto con el cansancio, sentía que se aceleraba el ritmo de los latidos de su corazón. La maldición del muchacho resonaba como un eco persistente en sus oídos, y a este eco se unía de tanto en tanto el grito estridente de los pajarracos que, posados sobre las ramas, eran despertados por el rumor de los pasos del extraviado caminante. Pariksit no era hombre de gritar para pedir auxilio. En su vida de príncipe y luego durante los años de su reinado, había sido siempre fuerte y valiente. Su coraje había sido puesto a prueba repetidas veces en la guerra y en las partidas de caza. Frente a las armas del enemigo o ante la amenaza de garras y colmillos de poderosas fieras, el rey había demostrado un valor que llegaba muchas veces a la temeridad. Pero ahora no se trataba de hombres o de fieras. Lo que lo tenía atemorizado eran los espíritus que lo seguían en la oscuridad. En medio de las tinieblas se sentía rodeado de espíritus malignos. Cada tronco contra el cual chocaba se le antojaba el cuerpo de un gigante. Cada zarza que se prendía de su ropa con sus pinchos se le antojaba una garra que intentara retenerlo. Considerando que le sería imposible encontrar el rumbo del campamento, decidió finalmente sentarse al pie de un árbol y esperar el alba. Durante aquella noche, Pariksit se entregó a largas meditaciones. 1000 pensamientos diversos cruzaban por su mente. Entonces se sintió afiebrado. La sed le abrasaba la garganta. A medianoche, el extraviado sintió la necesidad de cerrar los ojos y entregarse al sueño, pero el terror se lo impedía. Sus pupilas, dilatadas en el intento de horadar la densa sombra, seguían escudriñando los contornos. Las horas transcurrían lentas para Pariksit. Poco antes del alba, fue vencido por el sueño y se quedó profundamente dormido. En el campamento habían esperado al rey hasta la puesta del sol. Cuando las sombras de la noche empezaron a poblar la selva, varios cazadores hicieron sonar sus cuernos para orientar al ausente, por si éste trataba de encontrar el rumbo. Al ver que Pariksit no volvía, todos creyeron que habría decidido esperar el nuevo día para volver. Al salir el sol, guerreros y servidores salieron en su búsqueda.
Se diseminaron en todas las direcciones, haciendo sonar los cuernos de caza. Era ya mediodía cuando uno de los grupos exploradores encontró al rey dormido al pie de un grueso tronco. Al principio creyeron que estaba muerto. Pensaron en la mordedura mortal de alguna serpiente venenosa. Lo despertaron y advirtieron que tenía mucha fiebre. Lo transportaron con el mayor cuidado al campamento y decidieron volver a la ciudad. Cundió la alarma en el palacio cuando vieron llegar a la comitiva que conducía el cuerpo del rey sobre unas angarillas. Fue llamado el médico y éste acudió con antitóxicos, pero Pariksit aseguró que no se trataba de veneno. Pidió que lo dejaran dormir y que cerraran todas las puertas y ventanas de su espacioso dormitorio. El médico no sabía a qué atenerse. Los cortesanos preguntaron a los cazadores, pero ni estos ni los servidores pudieron aclarar el motivo de la fiebre del soberano. Decidieron entonces dejarlo solo y cerraron todas las aberturas del cuarto como había sido ordenado. Durante el tiempo en que permaneció recluido, el rey vivió momentos verdaderamente angustiosos. Por primera vez en su vida sintió miedo. Él, ejemplo de valor personal y valentía, se veía enfrentado a un problema realmente grave. Evocó los momentos en que al frente de sus huestes, bien armadas y bien dotadas de buenos caballos y elefantes, sembraron el terror en los campos de batalla. En ninguna ocasión, durante sus campañas militares, el bravo rey Pariksit había experimentado temores. Pero ahora no se trataba de enfrentarse con un ejército. Tampoco era cuestión de partir a la caza del tigre, deporte que lo apasionaba a pesar de los peligros que encerraba, sino que debía vérselas con un espíritu infernal dotado de poderes mágicos que querían apoderarse de su vida. Por lo tanto, todas las precauciones le parecieron pocas y vivía en un permanente sobresalto. El rey temía que el genio de la selva, invocado por el hijo del Brahmán, pudiera enviar hasta el palacio alguna víbora venenosa para morderlo. Y como en la invocación el muchacho había pedido que el castigo se efectuara dentro de 7 días, Pariksit pensó encerrarse durante ese tiempo y evitar que nada se le acercara. El temor de que alguna viborita se colara en su aposento, metida en el cesto de la ropa o entre los platos de la comida, indujo al rey a ordenar que fuera revisado cuidadosamente todo objeto que debía introducirse en su dormitorio. El encierro de Pariksit y su extremoso cuidado en revisar todo cuanto se aproximaba a él hicieron pensar a los cortesanos que el rey se había vuelto loco. El médico intentó tomarle el pulso una mañana y abrió la puerta del aposento real. Con gesto irado, Pariksit alejó al importuno y echó llave a la puerta. Al llegar el 7º día, el monarca empezó a tranquilizarse. Si el genio de la selva no había hecho penetrar en el dormitorio a ninguna de sus víboras, era señal de que la invocación del hijo del Brahmán no había sido atendida. Sin embargo, mantuvo todas las precauciones hasta la noche de aquel 7º día. Una legión de guerreros rodeaba la verja del amplio parque con las espadas desenvainadas, listos para matar cualquier serpiente que se presentara a la vista. Todos los jardineros y servidores del palacio se turnaban para montar guardia entre las plantas del parque y por las escaleras y los corredores. En la cocina se tenía buen cuidado de que ninguna viborita se colara en las fuentes y cestos de la comida que se llevaban al cuarto del rey. Cuando el sol estaba por llegar al horizonte del 7º día, Pariksit, completamente tranquilizado, ordenó que le sirviesen la cena. Había dispuesto que al llegar la noche se reunieran todos sus ministros y consejeros, todos los oficiales del ejército y todos los caballeros y damas de la corte. Él
los recibiría en el gran salón de fiestas donde se efectuaría un gran baile de gala. Nadie sabía el motivo de aquella súbita reaparición pública que anunciaba el monarca. Pero todos se tranquilizaron al saber que Pariksit estaba sereno y que habían desaparecido los síntomas de terror que lo habían tenido recluido durante 7 días. La cena del 7º día fue abundante. El rey estaba seguro de que al expirar el plazo de 7 días ya no tendría nada que temer del poderoso Taksaka. Al término de la comida partió una hermosa manzana roja, en cuyo interior había un minúsculo gusano. El rey lo tomó delicadamente entre sus dedos y sintió un leve pinchazo en el pulgar. Al fijar la vista en la cabeza del animalito, vio que no se trataba de un vulgar gusano, sino de una pequeñísima víbora. En ese momento apareció el maestro de ceremonias para anunciar que el sol se había puesto y que, por lo tanto, había llegado la hora en que, según lo ordenado por el rey, podían abrirse todas las puertas y ventanas del palacio. El servidor se acercó al monarca para pedir órdenes, pero vio que éste no había advertido su presencia. Miraba fijamente la viborita roja que se retorcía sobre el mantel. Mientras tanto, sentía que un frío intenso iba circulando por sus venas. Poco a poco fue inclinando la cabeza sobre el plato que tenía delante, y luego se quedó dormido para siempre. La maldición del hijo del Brahmán había tenido efecto. El hijo de la selva había atendido la tremenda invocación y había elegido como mensajera de muerte a aquella minúscula víbora, encerrada en la manzana que el rey prepotente había intentado comer un minuto antes de expirar el plazo de 7 días. El cuento del viejo Drona produjo una ligera conmoción en el ánimo del joven rey. Yudhishthira sabía que su maestro no narraba ninguna historia que no tuviera en su entraña alguna enseñanza o alguna conclusión de orden moral. ¿Qué había querido sugerir el anciano con aquella narración de un rey irrespetuoso que, atendiendo solamente a los grandes motivos de peligro, no se había cuidado de un minúsculo animal? El peligro puede ocultarse también en el interior de una fruta o en el cáliz de una bella flor. De reflexión en reflexión, aquel día Yudhishthira pensó en sus 3 primos que se habían alejado del palacio. Seguramente estaban disgustados con su propio padre, que había elegido a un sobrino para reinar en lugar de nombrar a uno de sus hijos. Ese disgusto podría originar resentimiento y el resentimiento podría transformarse en odio, y el odio podría engendrar hostilidad. Y esa hostilidad, a su vez, podría crear predisposiciones a una disensión que con el tiempo podría convertirse en una violenta animosidad. De reflexión en reflexión, el joven rey llegó a conclusiones tristes y afligentes. También su tío, el viejo Dhritarashtra, se sentía desolado en medio de las tinieblas de su ceguera. Tenía el convencimiento de haber obrado bien al preferir a su sobrino Yudhishthira para la sucesión del trono, pero no podía evitar la tristeza motivada por la exclusión de sus hijos. Cierto era que su hijo mayor, Duryodhana, había empañado su reputación durante la lucha contra Bhimasena el día del famoso torneo, pero ese incidente ¿era suficiente motivo para fundar la grave decisión de excluir a sus 3 hijos de la sucesión al trono? Entretanto, Duryodhana, Dushasana y Karna vivían apartados y aparentemente tranquilos, pero se había quebrado el vaso de la concordia entre los 2 grupos. Yudhishthira estaba acompañado de sus hermanos, Bhimasena y Arjuna, pero el apartamiento de sus primos lo tenía preocupado. ¿Qué pensaban Duryodhana, Dushasana y Karna? ¿Tal vez meditaban algún desquite?